Él es Mariano Barbacid, con el que vamos a hablar ahora desde Madrid. Buenas noches, señor Barbacid. Hola, buenas noches. Bueno, usted ha dicho que quiere poner a Castilla y León en el epicentro de la oncología. Ya dijo en su día que Salamanca está haciendo más por la ciencia que el Estado o cualquier autonomía. Bueno, entiendo que por eso han elegido la ciudad charra para este proyecto. Bueno, la verdad es que, aparte, por supuesto, de la ayuda que vamos a recibir de la Junta de Castilla y León, Salamanca tiene una universidad que tiene ya 800 años de historia, tiene unos departamentos de química médica muy potentes, tiene el Centro de Investigación del Cáncer también muy potente, entonces la verdad es que es un escenario pues, que reúne todas las condiciones para poder empezar a trabajar con garantías. Este proyecto era un anhelo que llevaba 30 años esperando a que se realizase. ¿En cuánto tiempo creen que podrán obtener el fármaco final? Y también le pregunto, ¿qué riesgo hay de que este proyecto no tenga éxito? Bueno, le respondo primero a su segunda pregunta. Es muy probable que este proyecto no salga. Es decir, hay que ser realistas porque en el mundo de la oncología, sobre todo cuando es un fármaco totalmente novedoso, como sería en este caso, las probabilidades de éxito son 1 en 10, es decir, que tenemos un 10% de probabilidades si todo va bien. Ahora, eso no es razón para no intentarlo, sobre todo ahora que en los últimos años se ha generado suficiente información como para poder hacerlo, información que no teníamos antes. Entiendo, señor Barbacid, que poco a poco se irán incorporando científicos y especialistas en oncología. ¿Cuánta gente podrá trabajar en este proyecto en Salamanca? Bueno, se van a incorporar químicos, químicos médicos, químicos computacionales, porque la compañía está exclusivamente dedicada a la generación de inhibidores que esperemos que algún día puedan convertirse en fármacos. El número de investigadores va a depender también de las ayudas que recibamos, de los inversores que se interesen por este proyecto. Tenga usted en cuenta que este proyecto, si saliera, que ya le digo que es poco probable, la verdad, es decir, que es difícil, que no es una cosa que se pueda prometer que va a funcionar, pero el rendimiento sería increíble. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que fármacos contra enfermedades, cánceres menos frecuentes que los que estamos luchando nosotros, generan unos beneficios, unas ventas anuales de más de 10.000 millones de dólares. O sea que si este fármaco saliera, funcionara, fuera efectivo, por supuesto, el retorno sería tremendo. Pero vamos, ahora en este momento no estamos haciendo el cuento de la lechera, estamos con los pies sobre la tierra, estamos empezando a trabajar. Eso es todo. Desde luego está siendo muy realista. Le quería preguntar también, ¿la pandemia ha dejado en segundo lugar y ha ralentizado la investigación del cáncer, incluso el diagnóstico de pacientes oncológicos? Sí, la investigación, bueno, ha habido cierta ralentización, pero digamos que no es tan relevante como otros problemas que ha causado la pandemia. El verdadero problema, como usted muy bien dice, está en el diagnóstico, porque todo retraso en el diagnóstico del cáncer es perder la batalla. Es decir, el cáncer, cuando el tumor no ha metastatizado, cuando se detecta a tiempo, es curable. La cirugía lo extirpa y ahí la curación es completa. Cuando el tumor se detecta cuando ya ha metastatizado, ya la probabilidad de éxito va disminuyendo con el tiempo. Cuanto más avanzado está el tumor, menos probabilidades de éxito. Entiendo, señor Barbacid, que usted también, hablando de lo que estamos hablando, también quiere recuperar los efectivos clínicos previos, porque, como dice, el diagnóstico precoz es fundamental. Sí, pero vamos, es un tema que yo no estoy en un escenario hospitalario, por lo tanto estoy hablando de lo que oigan mis colegas clínicos. Nuestra labor sigue siendo la de investigación básica con modelos experimentales y ahora pues me alegra poder ser presidente del Comité Científico Asesor y asesorar a estos químicos para intentar llegar
lo más lejos posible dentro de este, para mí, interesantísimo proyecto. Y esta pandemia ha dejado en evidencia también que España no ha invertido en investigación y en ciencia como en otros países. Estamos viendo proyectos de vacuna y de tratamientos contra el COVID en España que se están financiando en parte por crowdfunding y cuyos investigadores están trabajando en condiciones a veces muy precarias. Bueno, la verdad es que los tres grupos que yo conozco, que además son amigos personales míos, el doctor Luis Senjuanes, Vicente Larraga y Marino Esteban, tienen financiación suficiente, eso es lo que dicen ellos. Lo que pasa es que evidentemente no podemos comparar con la financiación que ha tenido Pfizer o que ha tenido ninguna de estas grandes farmacéuticas. Pero yo tengo plena confianza en ellos y estoy seguro que tarde o temprano van a sacar una vacuna que va a ser eficiente y que va a poder ser aplicada en España. Me refería a proyectos más pequeñitos, algunos también del CSIC, pero bueno, siempre dicen los científicos y los médicos que no debemos vincular tanto ya la palabra cáncer a muerte, pero seguimos haciéndolo. ¿Por qué cree que los ciudadanos seguimos teniendo tanto miedo a esa palabra? Bueno, porque evidentemente hay cánceres que ya tienen una supervivencia superior al 90%, sobre todo los cánceres de origen hormonal como mama o como próstata, pero también hay que reconocer que hay cánceres donde la supervivencia no llega siquiera al 5%, como el cáncer de páncreas. Es que el problema que tenemos en nuestra sociedad es que creemos que el cáncer es una enfermedad única y son más de 100 enfermedades. Siempre digo que nadie confunde un ébola con una gripe o con un constipado, ¿no? Entonces, la incidencia o el riesgo de mortalidad varía muchísimo, ya digo, desde menos de un 5% en el caso de los tumores hormonales, es decir, que una supervivencia mayor del 90%, hasta otros tumores como el páncreas o el glioblastoma, donde la supervivencia es realmente inaceptable en estos momentos, ¿no? Señor Barbacid, ¿qué le parece lo que está ocurriendo con AstraZeneca y que ayer Castilla y León paralizara, aunque solo fuera por un día, su vacunación? ¿Entiende que haya gente recelosa de vacunarse ahora? Mire, me va a permitir que creo que en España ya hay demasiada gente que habla de la COVID y de las vacunas, que yo no me meta en este tema y me centre en lo mío. Bueno, pues nada, me parece correcto. Hay tres tertulianos aquí en esta mesa de tertulia que seguramente también quieran hacerle alguna pregunta, alguna cuestión. Chema, por ejemplo. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Barbacid. Siempre es un placer saludarle. Hola, buenas noches. Y reiterarle el respeto que Igualmente. siempre se lo he expresado porque usted se lo merece. Tenemos datos de efectivamente la saturación de los hospitales, la atención preferente y necesaria que se ha dado como consecuencia de la pandemia. ¿A cuántos ciudadanos han visto retrasados sus tratamientos o en su caso tienen ustedes detectado el daño que se ha podido ocasionar a enfermos crónicos o con diagnóstico de cáncer? Y luego la pregunta del ignorante absoluto que soy yo. ¿El término vacuna aplicado al cáncer es un término adecuado? Es decir, ¿hay margen para investigar vacunas frente al cáncer? Bueno, le voy a contestar primero la primera parte de su pregunta. Es un tema que yo solo puedo comentarlo de oídas porque nosotros no trabajamos en un hospital ni tenemos contacto con pacientes. Estoy refiriéndome sobre todo a comentarios que ha hecho el doctor Luis Pazares como presidente de la SEICA, el jefe de servicio del 12 de octubre en Madrid, donde realmente están viendo que hay un problema en el retraso del diagnóstico de los tumores. Pero esa pregunta, pues le sugiero que en alguna otra ocasión se la pueda hacer a él. Respecto a la segunda, sí que hay una vacuna, de hecho ya hay una vacuna aprobada contra el virus del papiloma en el cáncer de cérvix. Afortunadamente es un cáncer muy poco frecuente en España. Y bueno, pues esa vacuna ya existe y de hecho hace unos años se recomendaba que las niñas de pubertad, de aproximadamente, no recuerdo si eran 13 o 15 años, pues se podían poner esa vacuna, pero ya digo, es un riesgo muy bajo el que en España, afortunadamente, sobre ese tipo de cáncer que está causado por un virus.
El resto de los cánceres podemos decir que no están causados por agentes externos, por lo tanto, vacuna per se no es algo que podamos manejar o que manejemos en el caso del cáncer. Ahora bien, en los últimos años, en la última década, se ha producido una auténtica revolución en el desarrollo de la inmunoterapia. Y hay personas pues un poco que mezclan vacuna con inmunoterapia. En realidad no es una vacuna porque no es preventiva, es decir, es un tratamiento, pero que está basado en el sistema inmune, en la respuesta del sistema inmune y por consiguiente pues tiene una cierta relación con la vacuna. Ana Isabel Martín. ¿Qué hay? Buenas noches, señor Bardacid. Desde hace 13 o incluso ya casi 14 meses todo gira desgraciadamente en torno al coronavirus. Está comentándolo usted, lo que es los efectos perniciosos de la tardanza en los diagnósticos. ¿Usted cree que en este momento o en estos meses está habiendo enfermos de segunda precisamente por ese... al final, centralización de los esfuerzos en salvar vidas del coronavirus? Bueno, llamar a alguien enfermo de segunda ha resultado quizás un poco fuerte, ¿no? Lo que está poniendo claramente la pandemia es que tenemos que apoyar más a nuestro sistema de salud. El Sistema Nacional de Salud es muy bueno. Los profesionales son fantásticos, pero faltan profesionales. Entonces nos ha pillado esta pandemia pues con demasiada poca gente pudiendo atender el Sistema Nacional de Salud. Y lo que sería deseable es que al salir de esta pandemia nos demos cuenta de ello, hagamos un análisis retrospectivo y se contrate a más personas, se les trate mejor, que haya contratos más estables, que no haya contratos basura en muchas ocasiones. Ya digo, no es un tema que yo conozca directamente porque no estoy en un ambiente hospitalario, pero vamos, son cosas que creo que conocemos todos y creo que es responsabilidad de nuestra clase política abordar este tema y mejorar las prestaciones de los componentes del Sistema Nacional de Salud, desde los médicos, las enfermeras, al resto de todo el personal que se ha implicado con un gran coraje en el caso de la pandemia. Por último, Álvaro Melcón. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Mire, con lo que está sucediendo con la pandemia de la COVID hemos asistido a nivel global a una reacción inédita en la historia de la humanidad para hacer frente a esta pandemia, a una lucha contra el reloj, a unas inversiones de cientos de miles de millones de euros, inversiones ingentes de dinero para pararlo y para detenerlo. Mi pregunta para usted es si no les ha frustrado ver cómo la sociedad planetaria, en este caso, sí es capaz de ponerse de acuerdo para frenar esta pandemia, y parece que cuando se habla del cáncer, que también le cuesta la vida a decenas de miles de personas todos los años, pues no siempre se encuentran las vías de financiación adecuadas. Puede que le suene un tanto pueril, pero no sé si existiría la posibilidad de que una suerte de acuerdo internacional, de consorcio internacional financiado sin límite, nos permitiera acabar con el cáncer, con esos 100 tipos de enfermedades a los que usted mencionaba, de una forma más rápida de la que nos espera si no lo hacemos. Bueno, la verdad es que en los países anglosajones, en Alemania, en otros países del mundo occidental, no es un problema de falta de financiación, es un problema de dificultad. El cáncer, recuerden, son mutaciones que ocurren en nuestros propios genes. Es decir, que es muchísimo más difícil combatir lo nuestro que combatir cuando nos viene una infección de fuera, nos viene algo de fuera. El cáncer es complejísimo. Mire, el cáncer de pulmón, las personas cáncer de pulmón tienen hasta 30.000 mutaciones en su tumor. Es decir, es realmente, nos tenemos que preguntar cómo es posible que haya fármacos que funcionen contra el cáncer conociendo a nivel ya molecular la complejidad del cáncer. Qué duda cabe que mayor financiación, por ejemplo en España, sería deseable que hubiera programas específicos para financiar proyectos de cáncer. Pero en general creo
que a nivel global, o por lo menos en el mundo occidental, en el primer mundo, por decirlo así, creo que el problema del cáncer es más la dificultad de las distintas formas en que aparece el cáncer que un problema de financiación. Pues Mariano Barbacid, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión y ojalá ese presagio que decía al principio de la entrevista tan realista no se cumpla y ese proyecto de investigación y de desarrollo oncológico pues llegue a buen término y con éxito ahí en Salamanca. Muchas gracias.